En el 2002, vas a ver ahí en una placa, en el 2002 había en marcha 18 proyectos mineros. En el 2004 había 110 y ahora hay 614 proyectos mineros en ejecución, de los cuales hay 12 a escala internacional. Los megaproyectos mineros como Famatina, Bajo la Lumbrera, Veladero y demás. Inversiones. En el 2002 se invirtieron, en el año, obvio, 540 millones de pesos. En el 2011, este año, el año pasado, se invirtieron 11.000. Por 20 se multiplicó la inversión en minería. Esto se reflejó, entre otras tantas cosas, elegí algunos datos como para ilustrar la importancia y el boom de la minería. Decía, todas esas inversiones y aumento de la cantidad de proyectos se tradujo, fíjense, en nivel de exportaciones. De oro en 2011, datos conocidos ayer, se exportaron 2.400 millones de dólares. El oro ya es uno de los 10 productos que más ubicados en el top 10, en el ranking de las 10 mayores exportaciones de la Argentina. Si le sumás el cobre, 1.580 millones, ya tenés ahí 4.000 y hay además algunos centenares de millones más en plata. Perspectivas. Argentina, placa número 4. En oro tiene las 9º reservas del mundo. Hay solo 8 países con más reservas de oro que la Argentina. En cobre somos el 4.º país con más reservas y en litio, que algunos lo llaman el oro del futuro porque el litio es usado y va a ser muy usado, nada menos que en las baterías para los autos eléctricos, lo que se viene en el desarrollo automotor. Argentina es tercero en el mundo. Buena parte del litio que hay en la Tierra está en Bolivia, Chile y la Argentina. La idea es debatir pros y contras, tema muy polémico. Para eso invitamos al ingeniero Mario Capello. Mario, gracias por venir. Es ingeniero en minas y además secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas. Fue diputado radical por la Nación por San Juan. Invitamos también a Javier Rodríguez Pardo, periodista, autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo, las inversiones mineras 500 años después. Gracias, Javier, por venir. La idea, si ustedes comparten, yo enumeré ahí una serie de los puntos que podrían conformar los temas en debate, que es la placa que van a ver ustedes ahora. Se discute sobre la minería como una actividad extractiva de un recurso no renovable y por eso hay muchas críticas. Se la cuestiona también porque es una actividad que agrega poco valor. Se la discute por la contaminación con el uso del cianuro, por lo menos es una de las posiciones. Se la discute por el excesivo uso de agua y también se la cuestiona por las ganancias extraordinarias y la baja carga fiscal, lo poco que el Estado captura de la renta. Mario, Javier, si les parece bien, tomamos esos temas como ordenamiento del debate, ¿sí? Actividad extractiva de un recurso no renovable. ¿Está bien o está mal que se la realice? Yo te agradezco la invitación. La primera vez que el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, quienes hemos sido formados en la universidad pública de nuestro país para entender y llevar adelante el negocio minero en base a cuestiones científicas, bueno, hemos sido invitados y esto es realmente una rareza. Tal vez vos no lo llegás a dimensionar, pero como te comentaba, cuando hay un trasplante de algún órgano en algún chico que nos conmociona o algo, inmediatamente apelamos a los médicos, al equipo de cabecera, al que va a hacer la operación. Si hay un problema con el campo, como fue la resolución 125, vienen a opinar las entidades del sector, los ingenieros agrónomos. Y sin embargo, cuando se habla de la minería en la Argentina, bueno, nosotros vemos, ojo, que todo el mundo puede opinar y nos parece bien, pero sale el cura del lugar, el maestro del lugar, el médico de Andaigalá. Y quienes hemos sido formados en esta cuestión no somos consultados. Y esto sin duda es porque Argentina es un país sin tradición minera. A pesar de como vos bien decías, este enorme potencial
geológico minero que tenemos, a este país le bastó durante 150 años con la pampa húmeda. Éramos el país de la carne, del trigo, de la leche, ahora de la soja, y no hizo falta mirar a la cordillera. No teníamos una mirada hacia los recursos de la cordillera, que había uno que otro yacimiento que se explotaba de tanto en tanto. Ahora, pasemos al punto. Hoy, con ese potencial, ¿es conveniente que el país concrete esa actividad extractiva de algo que no es renovable? No hay país en el mundo que haya renunciado voluntariamente a la explotación de los recursos minerales. De hecho, los países más poderosos del planeta, China, Estados Unidos, los de mejor gestión ambiental, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, explotan y están en el top 10 de la producción de los metales en el mundo. Para no decir, bueno, del otro lado, Chile, Perú, Brasil, el primer productor de hierro del mundo. Y estos países que han tenido, que estamos asistiendo al boom de los commodities, porque hay que decir que los precios, de la misma manera que saltó el precio de la soja de $100 a 400, y saltó el precio del cobre de $1 la libra a $4, o saltó el precio del oro que estaba estancado en $320 la onza a los 1.800 que está hoy. Y nosotros no hemos podido aprovechar ese boom, porque nosotros hemos aprovechado únicamente el boom de la soja, pero Brasil aprovechó el boom del hierro, Chile y Perú aprovecharon el boom del cobre. Javier. No, acá disentimos mucho, lógicamente. Estados Unidos, los países del norte que él menciona, hace 100 años obtenían cobre 5% de ley mineral. Vamos a decirlo claramente porque están los libros que se estudian en las universidades del norte. Ese recurso, que nosotros le llamamos bienes comunes, no recursos naturales, lo agotaron. Hoy se obtiene cobre 0,4%. Fíjense, en 100 años del 5% de ley mineral a 0,4%. Los países del norte consumen... Eso significa en menos densidad. Claro, es la cantidad de mineral que se halla en la roca. Ahora, son países que han venido consumiendo 19 toneladas de mineral por año cada individuo. Estamos hablando del 20% de la población mundial estimativamente, que curiosamente consume el 80% de la energía del planeta. Esto hay que decir, nosotros somos el sur. Somos el 80% de la población mundial y consumimos el 20% de la energía. Cuando hablan de esa riqueza del norte, bueno, hoy se encuentran con que quieren seguir siendo potencia. Y han descubierto, frente al mineral que se encuentra de baja ley, que está diseminado, que no está en forma de beta mayormente, hay sitios donde hay mineral con beta, pero también no hay agua. Mineral con beta es cuando está concentrado. Cuando está concentrado. Es decir, el caso típico de los socavones de Famatina. Se sacó la beta en esas carretillas, con ese cable carril que terminaba en el Banco Nación, primer Banco Nación del país, en Chilecito. Bajaba el lingote, lo tiraban ahí, lo bajaban, eran los británicos. Se fueron hace 100 años, no les interesaba más. Pero el sistema extractivo que opera hoy, hidroquímico metalífero a cielo abierto, volando montañas, es necesario verlo. Cómo se eliminan glaciares, cómo se destruyen glaciares. Y acá me remito a algunas imágenes que hemos traído para que la gente vea. Ambos se vinieron munidos de material visual como para, bueno, apuntalar el Efectivamente. debate. Yo quisiera que pasar esas imágenes para que se viera claramente cómo se destruyó en el caso de Veladero el glaciar Conconta, porque lógicamente son equipos de gran porte, no menos de 35 metros de ancho tiene que tener esto, las imágenes lo ven con claridad. Se ven los equipos de bombeo de la planta de Veladero, la empresa habla de cientos, esas son las explosiones, vamos a ser claros. Eso es Veladero en San Juan. Eso es Veladero en San Juan, hay distintos tipos de explosiones que aparecen ahí. Estas son imágenes que le debemos a la Asociación Cuyunche, a las familias sanjuaninas que forman parte de Autoconvocados Sanjuaninos. Algunas son aportes de los propios algunos trabajadores que estuvieron en la mina. ¿Eso es una misma explosión con distintas tomas? Son distintas, todas distintas explosiones en distintos momentos y circunstancias. Hay sitios donde esos open pit tienen 4 kilómetros de diámetro, 1 kilómetro de profundidad. Hay sitios donde un agujero está al lado del otro. Los territorios parecen quesos gruyère. ¿En aras de qué?
¿De qué? Me están hablando de unos minerales que no quedan en el país. Y después vamos a hablar efectivamente de cuál es la verdadera renta que dejan. Ahora, es necesario destacar, y lo debemos decir con claridad, ahí faltan unas imágenes que me gustaría pasar, que son donde se ven las máquinas trabajando sobre el glaciar Conconta, y un poquito más arriba, esto está yendo hacia la planta de Veladero, y luego imágenes que vienen a continuación. Biocidio, entiendo yo, una matanza de la biosfera. Digamos que sí. La cordillera de los Andes es una cordillera que contiene mucho plomo, mucho mercurio y mucho arsénico. Los dos primeros metales, el segundo, debo decirlo claramente, porque este polvo en suspensión, que un ingeniero en Chilecito nos gritaba una vez diciendo: quédense tranquilos que el polvo no sale porque vamos a regar antes la montaña. Este es el ejemplo de cómo se riega una montaña. Vean el polvo en suspensión. Mario. Esto es una cuestión absolutamente normal. Y esto pasa en todo el mundo. Por supuesto que esta actividad hay que multiplicarla por 10 o por 20 en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 166 minas funcionando a cielo abierto en la actualidad. Canadá tiene 42. Y en el caso de las... Con este tipo de explosiones, o sea, sí, de minería, pero por supuesto. Yo diciendo además porque es no un es lugar correcta la cifra. Un lugar muy chico, digamos, es como una manzana de Buenos Aires el lugar donde está, porque depende de cómo es el cuerpo mineralizado, las labores que tenemos que ir realizando. Los gases de la explosión están absolutamente controlados. El ANCO, que es una mezcla de nitrato de amonio, el nitrato de amonio es la urea, lo que usan para fertilizar los campos en la Argentina, y carbón, que es absolutamente, no produce gases de efecto invernadero, es decir, no se produce ni monóxido ni dióxido de carbono. Y el polvo que ve la gente, yo entiendo a la gente cuando se asusta, ¿eh? Dice la gente, mire esto, muy impresionante, las imágenes son... Pero claro, a nosotros los ingenieros nos gusta, digamos, porque esto es ingeniería, esto es ciencia, esto no es misterio. Esto es así, aquí en Argentina, esto no es industria, en Canadá, ingeniero. En México, en Australia, Nueva Zelanda, en todo lado, en Alaska hay minería a cielo abierto. Entonces digo, los polvos no son... y el polvo que levanta no es distinto, Marcelo, al polvo que levanta un viento sur o el viento sonda. Es decir, porque acá se dice que vuelan los metales pesados. Los metales pesados no pueden volar, por pesos específicos caen en el propio frente de explotación. Y lo que se levanta es particulado, polvo, de cuarzo, es lo mismo que lleva un viento. Por eso no hay absolutamente ningún trabajador con enfermedad profesional. Les propongo vincular este tema, estamos hablando de polvos, a la química. Una de las principales objeciones que tiene la minería a cielo abierto en algunos casos es el uso del cianuro, ¿no? Tengo entendido, para la separación del mineral de la roca. Sí. Bueno, el cianuro, que es un veneno muy fuerte, que si se forma el ácido cianhídrico mata. El único caso de muerte por cianuro en la República Argentina no es de la minería. Fue en el año 93, aquí en el municipio de Avellaneda, que un irresponsable de las tantas industrias que hay alrededor del riachuelo tiró al sistema cloacal cianuro. Y otro irresponsable tiró ácido sulfúrico. Se formó el ácido cianhídrico y mató a una familia completa porque le entró por las endijas, las rejillas del sistema cloacal y mató a la familia. Y mató a los bomberos que lo fueron a socorrer. No hace más que asustarme. Claro, por eso digo. No, pero en minería es, primero que se usa, es un agente metalúrgico, el cianuro es el único que disuelve al oro, y se usa en circuito cerrado. ¿Qué quiere decir en circuito cerrado? Y para que la gente entienda, porque esto parece muy complejo. Mire, es como una pileta de natación, que tiene un filtro en la casa y que hacemos circular permanentemente el agua. Eso es circuito cerrado. El cianuro capta el oro y la plata, lo lleva a la planta de proceso. En esa planta de proceso se hace precipitar el oro y la plata y se funde y sale el metal doré, la barrita que vemos que es una mezcla metalúrgica de oro. ¿Puedo opinar con respecto a esto? Y el cianuro vuelve, porque es muy caro, se recupera la mayor parte y el agua vuelve al proceso, está en circuito cerrado. Y antes de depositar la parte que no se puede recuperar, se destruye con hipoclorito de sodio. Por eso vos no vas a ver, Marcelo,
en ningún lugar del mundo, en la actual minería, que haya problema con cianuro. No lo tenemos en Chile, del otro lado, que tiene 4.200 yacimientos, muchos de los cuales usan cianuro. Vamos por partes. En Esquel, en Puerto Madryn, apareció el presidente, vicepresidente de Meridian Gold, refiriéndose a la gente de Esquel y diciéndole que en el primer mundo esta minería no pasaba, que en el mundo subdesarrollado sí podía haber porque se trabajaba mal, y que hacía 5, 10, 15, 20 años que no había aparecido prácticamente derrame. Yo llevaba un informe que se llamaba El oro de Esquel, que forma parte del primer capítulo del libro, efectivamente, Vienen por el oro, vienen por todo. Claro, cuando termina de hablar y le pido la palabra, le digo, discúlpeme, ingeniero, pero... Esquel fue donde se realizó el plebiscito que impidieron la instalación de Meridian. Y en Puerto Madryn, este hombre que estaba exponiendo en ese momento, le digo, discúlpeme, ingeniero, pero usted acá he subrayado en amarillo una lista muy grande, son más de 100 aproximadamente. En el primer capítulo, insisto, lo recomiendo para que la gente lo lea, aparece un listado. Y le nombro algunos. En Papúa Nueva Guinea se desprendió una tonelada de cianuro de un helicóptero que lo transportaba a una mina de oro. Se trataban de 150 kilos de reactivo que perdieron en el bosque tropical y aún se investigan las consecuencias. En Dakota del Sur, 7 toneladas de desechos de cianuro de sodio concluyeron con toda la vida marina del río de la Quebrada de Whitewood. Nevada, en la mina cantera de oro. En fin, no podía nombrar todos acá porque se me va el programa. Pero cuando llego a la parte del Bay, en Nevada, casi un millar de aves que aparecieron muertas luego de beber agua, me interrumpe y me dice, fueron unas aves migratorias que bajaron a beber en el dique de Colas y se murieron. Eso no pasa hoy, porque le ponemos al dique de Colas una red. Y esto lo que nos obligó a nosotros fue investigar más de cerca el tema del cianuro. Y hemos encontrado textos de los propios responsables de la minería, donde efectivamente descubren que la única forma real de poder, por ejemplo, eliminar estos cianuros que hay en las minas es tratando de ver con la biodegradación de alguna bacteria que empieza. Entre ellos, obviamente, la tesis de maestría del señor Marcelo Bellini, Rubén Bellini, que la tengo aquí, la traje conmigo justamente para leerles la parte donde él refuerza hablando del río Danubio, que quedó completamente contaminado en el centro de Europa y arrasó con toda esa cuenca. Cualquier cantidad, 3/4, el presidente de Hungría lo dijo con más claridad, las 3/4 partes de la población se quedó sin agua potable. Ahora, ¿cuánto? Y si habla de hipoclorito de sodio. En el texto el ingeniero menciona que fue peor el remedio que la enfermedad. Le echaron el hipoclorito para ver y fue multiplicador el efecto. El derrame, perdóname Marcelo, fueron 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros del Danubio y de los confluentes en Europa es más o menos como decir que contaminé desde aquí hasta Trelew, no, son 1.500 kilómetros. Comodoro, 1.900. Hasta Caleta Olivia, 2.000 kilómetros. Mario, para cerrar el tema del cianuro. Sí, esto, claro, cómo la gente no va a estar asustada con estas cosas que dice. En Hungría lo que pasó, digamos, acá no hay ningún dique de cola con cianuro, ninguno en la Argentina. Hay pilas de lisificación, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Diciendo, perdón, está tergiversando hechos acá, el informe de impacto ambiental también. Digo, no hay ningún emprendimiento con dique de cola, lo menos estos mega emprendimientos de Veladero y de el Bajo de la Lumbrera. Mire, ellos le llaman el cianuro de sodio... ¿Podemos volver a pasar la película, por favor? El cianuro es una mezcla de carbono con nitrógeno. Y de hecho las bacterias lo pueden... el sustrato de alimentación de las bacterias, se está estudiando, es precisamente carbono y nitrógeno. Así que hay un método. Pero también lo destruye el hipoclorito. Se usa con total seguridad, con total seguridad. Hay normas internacionales y protocolos. Por eso no hay ningún accidente. Por eso podemos ir a medir. Pero si esto es cierto, lo podemos ir a medir y podemos ver en los emprendimientos mineros, Marcelo, en la Argentina, qué lejos, Marcelo, de atacar y disminuir la fauna silvestre, ya no hay más cazadores furtivos, ya no los molestan mal, los guanacos, las liebres y los zorros son una realidad alrededor de los yacimientos. Una pregunta a los dos. Dada el peligro que implica el cianuro como veneno, como incluso vos decís, Mario, ¿existe en la Argentina, en las provincias y en la nación la capacidad de control? Hay un código internacional de manejo de cianuro y eso es a rajatabla, de cumplimiento. ¿Y acá controla eso quién?
y lo controla la autoridad de aplicación. ¿Qué es quién? El gobernador de la provincia. Y tienen Socio de la minera. En el caso del manejo del cianuro, porque el cianuro hay que decir que el 87% está acá alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Lo usa la industria alrededor de la ciudad de Buenos Aires, el 87%. Claro, Entonces ese transporte cuando llega, bueno, es la Secretaría de Medio Ambiente, me imagino, la encargada de controlar. Yo también vengo planteando la necesidad que en la Argentina no hay una especie de ANCOMA, de una Agencia Nacional de Control Medioambiental, para medir al instante cuando cualquier vecino, cuando cualquier ciudadano plantee que hay una emisión contaminante de cualquier industria, que en 24 horas esto se resuelve. Ahora, los controles son por parte del Estado. Yo quisiera aclarar una cosita, Marcelo. Javier, quedan dos temas. Sí, pero es importante. Muy breve. A nosotros, brevísimo. En Esquel, una de las cosas que nos llamó la atención, y el señor habló de Primer Mundo, fue justamente Montana. Montana prohíbe el uso del cianuro. Esto es clarísimo. ¿Por qué? Porque se contaminó Montana y porque era un lugar muy parecido a Esquel, con deportes de invierno, con esquí, en fin, con lagos, y se contaminaron con cianuro. Y hoy está prohibida en Montana la explotación de oro por cianuro. Pero quiero aclarar esto, además, hablando del Primer Mundo, que tenemos que leer claramente lo que aparece. La Universidad de Alemania sacó una declaración, y yo creo que la Universidad de Alemania, como las nuestras, también merecen respeto, de prohibir la obtención de oro por cianuración. Y no con los ejemplos, tengo muchísimos ejemplos que dar, que se basa la Universidad de Alemania para hacer esto. Quiero tocar los dos temas que quedan. Uso excesivo de agua, ¿no? Es otra de las objeciones. Sí. Claro, y aquí también. Aquí también porque, bueno, yo estuve por Famatina, y bueno, el planteo era que se quedaban sin agua. No sé, hablan de los millones de litros que consume la minería. Bueno, te voy a dar un ejemplo, Marcelo, para ponerlo y para que la gente entienda cuánto realmente usa la minería del agua. La mina más grande de oro del país, la mina Veladero, utiliza 54 litros de agua por segundo. Eso significa la dotación, esto es vergonzoso, la dotación que el Departamento de Hidráulica le asigna a una finca de 108 hectáreas. Una finca tiene una dotación de medio litro de agua por hectárea. Esto es lo que equivale del uso del agua en la minería. O sea, el agua que usa una pequeña... Una finca, San Juan tiene 120.000 hectáreas con derecho de agua, y la mina Veladero consume lo que equivale a 54 hectáreas. Sí. Pero esto es una barbaridad. Vamos por partes. Voy a poner un ejemplo claro. Doy datos del Departamento de Irrigación de la provincia, Marcelo, los compañeros asambleístas de Salta nos llaman con urgencia, esto salió por el diario El Tribuno y salió en todos lados, 2 perforaciones de agua que hacían en Salta, no se sabe por qué y de qué forma llegaron ahí, que eran de Chile. Chile necesita agua, en Atacama no hay agua, y por siglos que no llueve, y Chuquicamata, ¿verdad? Y La Escondida, obviamente se quedaron sin agua. Chile, ¿qué hizo? Desaliniza el agua, y es costosísimo, y no lo puede hacer por el valor que tiene la desalinización. Es decir, en el libro yo pongo ejemplos de 5 autores importantes donde eso todavía está en pañales, les cuesta mucho. Pero lo que dice Mario, que el consumo Permíteme, pero además de eso, hay que subir el agua allá arriba, que son a 4.000 metros de agua. El consumo de agua que necesita esas 2 minas son 6.000 litros de agua. Los acueductos, 3.000 litros de agua cada uno por segundo. A tal punto, discúlpeme que lo diga de esta manera, que mandé una nota corrigiendo al Tribuno en su momento diciéndoles, y por internet, discúlpeme, no es por hora, porque dijeron, no puede ser esta cantidad de agua, es por segundo. 6.000 litros por segundo, 2 acueductos. Javier, vos trajiste un tape sobre el tema de agua. Yo traje un tape donde se ve, el tape es en la misma imagen que ustedes vieron, ven cómo se tiene la obtención de agua, habla de 50 litros, y nosotros vemos equipos de bombeo para 1.000 y pico y 2.000 litros de agua. Esos equipos de bombeo que están ahí arriba, en Veladero, pegadito a Lama del lado argentino, Pascua del lado chileno, y que van a ser usados con eso, ahí están. Fíjense, esos ductos son para esas mangueras de agua a las que alude este señor
hablando de 50 litros de agua, 45 litros O sea, de agua. lo que Mario dice 50, Claro, yo te estoy dando- Javier dice Estamos 1000. hablando claramente, claro, totalmente. Yo estoy hablando de 1000 litros de agua por segundo. Y vamos a hacerlo más claro. Fíjense, nosotros hicimos este cálculo, calculando incluso lo que decía el informe de impacto ambiental de Barrigol, decía que para Pascualamia va a usar, hipotéticamente, 450 litros. Porque los informes... Por segundo. Por segundo. Y que Veladero, 110. No puso Penélope. Yo hice un cálculo con un ingeniero minero, al que le mando un saludo desde aquí, Huguito González, en San Juan, y le dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Sumemos el costo que tenía el agua en la minería en el año 76, conforme al Buró Minero norteamericano, que son datos que aportan las empresas mineras norteamericanas. Y hay un dato, costaba 10 centavos de dólar el metro cúbico. Usemos las cifras que dice la propia minera. Multipliquémoslo calculando todo el complejo, Veladero, Pascualama, Pascuadelado argentino, y coloquemos 1000 litros, o menos de 1000 litros, pero todo el complejo. Multipliquemos esos por 60 segundos, 60 minutos, 365 días, por un año, ¿verdad? Por 25 años de explotación, y la cifra que daba, bueno, no la podíamos hacer con máquina, la hicimos a mano, llenábamos de cero prácticamente los papeles, éramos varios sacando los números, tenían que dejar el oro para pagar el agua. Lo que ocurre que en los informes de impacto ambiental que presentan estas mineras no consideran ni el agua ni la energía como insumo principal. Consideran sí el cianuro de sodio, la cal, que para levantar el pH efectivamente necesitan mucha, pero no consideran ni la energía ni el agua. Mario, y son dos rubros. Marcelo, yo te vitales. quiero decir que esto es ciencia. Un procedimiento hidrometalúrgico no tira el agua que se le ocurre, sino la que necesita. Yo te invito, Javier, te invito a que vayamos a San Juan, trae tus técnicos. Vamos a Veladero. Y te propongo y que Marcelo nos acompañe con las cámaras. Vamos a medir con los técnicos cuánta agua utilizan. Vamos a medir, además, los valores que tienen el río Las Taguas después de la mina Veladero. Porque Pero le digo una cosa, Mario, yo acepto con una condición. Sí. Caigo de sorpresa en cualquier momento. Yo no voy a ir preparado como más de una vez. Claro, sí, porque yo no no voy a hacer turismo ahí arriba. Decime quiero ir, Listo. y ver. Claro, porque y pedimos a las cámaras que nos acompañen. Y Marcelo, para si no están consumiendo 50 por estos segundo. 54 litros por segundo, Sí. o si los valores del río Las Taguas han sido modificados por la actividad minera, yo lo acompaño y voy a hacer la denuncia penal correspondiente. Quedó el compromiso. Último punto, las mineras ganan muchísimo dinero y pagan de impuestos en proporción a lo mucho que ganan, poco. Bueno, ahí hay un informe de ABCEP que realizó y que, bueno, me gustaría que lo pasen respecto a cuál es la carga tributaria de la minería en la República Argentina. Esto es un estudio que la consultora ABCEP hizo a pedido de la Cámara Argentina de Así Empresas es. Mineras. Vamos a escuchar a Mariano Lamote, miembro de la consultora. Para 2010, que fue para año cerrado, a partir de datos de encuestas a las empresas mineras, de análisis de balances y principalmente información de AFIP y de rentas de las provincias o de distintas agencias provinciales, nos arrojó para 2010 un aporte por todo concepto de 5.600 millones de pesos, lo cual, si lo desagregamos, 4.340 millones es a nivel del Estado Nacional y el resto a las provincias, que en un 50% es a partir de regalías, ingresos brutos y otros impuestos, y el resto es a partir de fideicomisos y la participación en las utilidades por parte de las empresas públicas. La gran verdad es que para las provincias, ejemplo para Catamarca, esto representa, los ingresos de la actividad de la minería representan aproximadamente un 14% de sus ingresos totales, lo cual pone a la provincia en una situación muy favorable ante la menor dependencia de los ingresos nacionales. Si uno observa el caso de una empresa minera en Santa Cruz, por ejemplo,
de una empresa de oro y plata, en un pueblo quizás de 10.000 habitantes, empleo directo son 1.000 empleos, más empleos de contratados son otros 600. Y hay que contemplar todo lo que es indirecto de prestación de servicio, que no es que están todo el día en la mina. Creemos que quizás el 50% de esos 10.000 habitantes tiene una relación o directa o indirecta con la minería y con todo lo que genera. Si los ingresos mineros son 100, 35 a 38, según el sector, quedan en lo que se llama salarios, gastos de pago de servicios, compra de insumos, compra de bienes, es lo que decís, lo que queda en otras actividades, es lo que el derrame hacia otras actividades y mucho hacia la región. Otros 40 quedan en lo que es impuestos nacionales, impuestos provinciales y lo que son empresas públicas y fideicomisos. Bien, entonces tenemos 40 más 35, tenemos 75. Entonces, el otro 25 y quizás a veces entre 25 y 28, no, es un poco más a veces, depende del año y depende de la empresa, le quedaría a la empresa. Que con eso lo que hace la empresa es paga lo que es la inversión y lo otro es utilidad. Marcelo, esto... La inversión se le devuelve a la empresa. La minería, hay que decirlo con toda claridad, pero es decir, los hemos publicado por todos lados desde el año 2003. La actividad minera está subsidiada en todas sus etapas. Los números que dicen y que reflejan son las arcas del Estado las que terminan pagando hasta los salarios. ¿Por qué? Porque está todo subsidiado. Vamos a poner un ejemplo claro. Tomo siempre el ejemplo de la lumbrera, ¿verdad? Que es, bueno, obtuvo 1.590 millones de dólares en el año 2010. Y las ganancias acumuladas desde el 99 al 2010 alcanzan casi 11.000 millones de dólares. ¿Para qué se mantienen los subsidios si el negocio es tan bueno? Esta es una de las preguntas claves. ¿Y por qué hablo de subsidios? Porque las mineras tienen todo subsidiado. Es decir, primero dicen que el subsidio es porque hay un riesgo minero, pero cuando apenas le otorgan la concesión, el Código Minero, que en el artículo 214 establece una exención impositiva durante los primeros 5 años de la concesión, abarca todo gravamen o impuesto nacional, provincial, municipal, aplicable a la explotación, exploración, a todo. Y las mineras pueden deducir hasta el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración. Es decir, voy a ser textual con una parte de la ley. Estudios especiales, ensayos mineralógicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación, es decir, deducen todo. Y con respecto a los salarios que dice el señor, sigamos con el ejemplo de la número 1 en el país, que es la lumbrera, que en su página web al principio colocaba: somos los consumidores de energía más grandes del país. Claro, si consumen el 80% de la energía de todo Tucumán con sus industrias. Eso fue un escándalo. Entonces sacaron inmediatamente de su página web. Mira lo que dice, por Dios, el salario. En el 2010 Javier. Minera Lumbrera empleó 1.397 personas y pagó salarios por 160.000. Es decir, vamos a ser claros, cada trabajador gana 9.500 pesos. Es uno de los salarios más grandes del país. Hay que tenerlo claramente. Quiere decir, 160 millones de pesos en salarios. Son 37 millones de dólares. La cifra de exportación anual es declarada es de 1.600. Javier, no me cabe ninguna duda. Mira, que usted podría entonces seguir... No, pero te lo voy a dar y te lo voy a dejar. Sí. Fíjate. Tenemos... 1.600 millones de dólares nos da de la lumbrera utiliza. De sus exportaciones para pagar sueldos, este número, 0,5 ceros más, que me lo vas a leer tú, porque yo no sé, francamente, leer esto, me da esta cifra. De las exportaciones, lo que utiliza para pagar sueldos es esto. ¿Cómo se lee esto, por Dios? Y el 233 por millón, debe ser algo así. Sí, sí. A ver, Marcelo. Un minuto, aquí está el número que escribió Javier. Mario, tenemos un minuto. Perdón, quiero hacer noble a este número. Este número se lo debo a mi amigo de Esquel, Humberto Cadamoto, bueno, que la verdad es un experto en estos números. La minería no tiene ningún subsidio. Se confunde estabilidad tributaria con exención impositiva. No tiene ninguna exención impositiva. Y por supuesto
que tiene amortización acelerada de capitales. Pero en cualquier industria, los bienes de capital se amortizan, también en la minería. Por eso este estudio habla de una carga fiscal de alrededor del 53% en la República Argentina, que es una de las más altas del mundo. 53% de valor agregado. Exactamente. No de la facturación. Exactamente. Entonces, pero paga 35% de ganancia, paga bienes capitales, paga absolutamente todo. Y además paga retenciones, que en otros lugares del mundo la minería no tiene retenciones. Y además paga regalías. Y te quiero cerrar con este cuadro. No, pero debo decir algo. pero no tenemos más tiempo. Pero es importante, es muy importante, Marcelo. En el 2007, perdóname que esto te interesa mucho a ti, que eres economista. Todo me interesa, fíjate, tenemos otro bloque. 5% para oro y plata y 10% para otros metales fueron retenciones que impuso el gobierno en el 2007. Sí. Tú lo sabes bien. Y ahora, el año pasado, al igual, la obligación de liquidar divisas en el país. Sí. Bien. Tenemos estabilidad, una ley que habla de estabilidad fiscal por 30 años. Las empresas le están haciendo juicio al Estado. El Estado se metió en un lío terrorífico porque las empresas quieren que se practique la misma regla de juego. Estabilidad fiscal por 30 años. Los dos apasionados y te agradezco. Sí que se quedaron con pero yo te ofrezco, porque uno no es todólogo tampoco. Nosotros tenemos experto en voladura de roca, experto en tratamiento metalúrgico de minerales, experto en minería subterránea, en estudio y control de los impactos ambientales y cierre de minas. Te lo ofrezco para este debate, que es bienvenido, que hoy se inicia en la Argentina, bienvenido al debate. Gracias, Mario, gracias, Javier. Perdona el tiempo que usted... No, al revés, gracias a ustedes. Vamos a otro corte y cuando volvamos, Malvinas.